todos, soy Ismael de la Iglesia de Manuel. En esta tarde vamos a hacer una pequeña entrevista con Ramón, un hermano también de la Iglesia de Manuel. y te voy a hacer un pequeño cuestionario de 10 preguntas sobre Dios, para que tú me respondas, para que la gente que te conozca y demás vea el trato que tienes en tu vida. La primera pregunta, Ramón, es ¿cómo conociste a Dios? ¿Cómo conocí a Dios? Si te acuerdas cuando... Mi abuelo, que está en los cielos, y mi abuela, pues desde que era muy chiquitito, siempre hemos estado en las iglesias, siempre hemos participado en el tema del Evangelio, siempre hemos tenido a Dios muy presente en nuestras casas. Desde muy chiquitito nos lo inculcaron. O sea, que desde que eras pequeño ya conocías de... Sí. Desde que yo tengo uso de razón, no fue una cosa nueva en nuestras vidas, sino que ya veníamos desde, por decirlo así, desde cuna, como se suele decir. O sea, que te viene desde cuna. Sí, Muy bien, muy bien. O sea, que llevas toda la vida toda la vida. en tus bajas y altas, pero toda la vida. Sí, siempre a lo mejor es lo típico, que uno es joven y a lo mejor pues no es que se olvide del Señor, sino que se aleja, Sí. pero luego siempre hemos vuelto al redil. Muy bien. Entonces, yo te iba a preguntar la segunda pregunta, que si te acuerdas el día que te hablaron de Dios, pero vaya, viendo que desde pequeño ya lo conoces, No te puedo decir. ya lo escuchaste desde que estabas en la cuna. Prácticamente desde la cuna, como se suele decir. Muy bien. ¿Y has tenido algún encuentro con Dios? Sí. ¿Te puedes explicar o... Mi experiencia sobre el encuentro con Dios, un encuentro con Dios siempre es cuando nosotros decidimos entregarnos verdaderamente a Dios. Ese es el encuentro que tienes, porque vives verdaderamente una vida consagrada a Dio. Y ese es el encuentro que tú tienes con Dios, por lo menos en mi persona. tu punto de vista? En mi punto de vista y en mi experiencia. Muy bien, Ramón. La siguiente pregunta es ¿cómo reflejas el mensaje de Dios? Es decir, el mensaje de la Biblia, por ejemplo, por así decirlo, cuando sales fuera de la iglesia, a la gente, ¿cómo les reflejas ese mensaje de que tú eres cristiano sin hablar? Para que la gente sepa que tú eres un verdadero cristiano. Pues yo creo lo que yo suelo hacer y lo que siempre hago. Uno intenta pues de coger y si de antes mentía, pues no mentir. Si de antes engañaba, no engañar. Vivir una vida pues que es la palabra del Señor y llevarla pues una vida cristiana y es una vida correcta. O sea, seguir sus mandamientos. Sus mandamientos. O sea, no mentirás, no robarás, no haces Eso es. esas cosas. Y así lo reflejas en tu vida diaria. Yo por lo menos sí, porque si no vives una vida consagrada a Dios, no tienes un encuentro con Dios. Va todo pues en la misma línea. Muy bien, la verdad que tienes toda la razón ahí. Y la siguiente pregunta es, ¿adoras a Dios en todo momento? Prácticamente pues todo el día, porque hay maneras de adorar a Dios. No es tan solamente de ponerte de rodillas y orar, no es tan solamente leer la palabra. También te puedes poner unos coritos y sigues alabando a Dios. Ver a una persona que no conozca a Dios y administrarle la palabra de Dios, eso siguiendo alabando a Dios. Sí, o sea, que no hace falta, por así decirlo, leer la Biblia, como dices, o estar todo ya de rodillas para adorarle, simplemente hablar con Él como si estamos hablando ahora tú y yo, eso es ya adorarle. Efectivamente. Para mí eso es alabar a Dios, porque en la adoración, en la palabra, a través de las alabanzas, a través de poder administrar su palabra a gente que no conozca al Señor, a mi punto de ver, sigues adorando a Dios. La siguiente pregunta es, ¿qué cambio significativo tuvo tu encuentro con Dios? La pregunta es un poco así porque tú conoces a Dios desde que estás en la cuna, como has dicho. Sí. Entonces, mi pregunta ahora la voy a modificar y es, ¿tú has estado apartado de Dios y luego has vuelto? ¿Qué cambio ha tenido eso en tu vida?
Es decir, si he vivido en el mundo, Sí. apartado de Dios, fuera del camino del lugar, de Dios, yo sé lo que es el mundo. Yo también he sido joven, aunque soy joven, Sí. pero también he conocido el mundo. Y hay un gran cambio. Lo que el diablo te pone muy bonito todo, luego no es así. Es todo lo contrario. O sea, Te que, lleva a la perdición. claro. O sea que tú has podido experimentar ese cambio de estar apartado y volver a los caminos de Dios. Sí. Y esa experiencia... que Pues te- esa experiencia te hace de ver de que verdaderamente no hay otro lugar, no hay otro camino que no sea el camino del Señor. No hay más. Todo lo demás sobra, todo es mentira. Es vanidad de vanidades. Por decirlo así, es como el hijo pródigo que se marcha de la casa del padre. Pero luego vuelve porque sabe que es la casa de su padre. Pues el mismo caso lo he tenido yo, entre comillas, por decirlo así, cuando he vivido apartado del Señor. Muy bien, como el hijo pródigo, muy buena palabra, Ramón, ¿verdad? La siguiente pregunta es, ¿en qué lugar pones a Dios en tu vida? En tu vida en general. Día a día. Pues hacia esa pregunta tengo que decir que al Señor lo pongo en primer lugar en todo y sobre todo. Ante todo y sobre todo está primero el Señor. Muy bien, Ramón. La siguiente pregunta es, ¿cómo es el trato con los hermanos de la iglesia? Tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. En tu vida laboral, cuando estás trabajando, que si hablas con ellos, si necesitan algo puedes hablar, te llaman, les puedes llamar. Día a día, ¿cómo es el trato con los hermanos? Pues en la iglesia, Manuel, no hace falta que estemos dentro de la iglesia o la hora de la iglesia, del culto, sino fuera también, pues nos llamamos, tenemos el grupo de la iglesia que también hablamos mucho, y fuera del grupo pues también quedamos para echar un café. Si uno tiene un problema, pues es de todos el problema. Como lo mismo si hay una alegría, pues la alegría es para todos. O sea, como una familia, por así decir. Más que una familia, Más que una familia, porque verdaderamente somos hermanos en Cristo. ¿verdad? Que sois como una gran familia. Sí. Muy bien. La siguiente pregunta, Ramón, es ¿cómo se encuentra tu hogar desde que conociste a Dios? Esta pregunta es un poco porque tú conociste a Dios desde toda la vida. Entonces, para hacerte la pregunta más acorde a tu vida, ¿cómo se encuentra tu hogar una vez que estabas fuera de los caminos de Dios? Y otra, ¿cómo se encuentra ahora que estás en los caminos de Dios? Es verdad que desde muy pequeño hemos vivido en el Evangelio, pero en el momento que yo, porque fue personalmente que me desvié del Evangelio, no quería vivir una vida cristiana, pues mi casa pues no era una casa decentemente, no había paz, no había tranquilidad, no había gozo, era pues un pozo de amargura, Todo es un fondo, sí. una casa que es mundana, pues no tiene la paz que Dios da. Porque la paz que Dios da se nota cuando estás en los caminos, ¿verdad? Claro. Con nada, pues, es mucho pago. Aunque no tengas nada, pero teniendo a Dios, tienes todo. Qué gran verdad. Muy bien, Ramón. La última pregunta es, ¿qué opinión tienes de las actividades de la iglesia? ¿Y cuál te identificas más con ella? Vamos a ver, aquí las actividades que hay, pues hay muchísimas, desde las niñas pequeñitas a nosotros los adultos. Es una iglesia pues, que tiene muchas actividades, pero con la que yo me siento muy identificado y la que me hace mucho bien es el pastor que nos está dando estudios bíblicos, y de verdad que en esos estudios pues te empapa la palabra de Dios. Sacas, que es una cosa que es, como la estás estudiando, buscas textos, buscas versículos y te hace de leer más la Biblia. Forzarte a leer más la palabra. Eso es. Y eso te ayuda, ¿no? Sí, porque te llegas a entender verdaderamente lo que es la palabra de Dios. Sí. ¿Y eso qué es? Es un estudio, por así decirlo. Estáis estudiando la Biblia. Sí, es un estudio bíblico para todos los jóvenes y todos los mayores de la iglesia. O sea, que de ahí sacáis versículos, habláis, debatís sobre la Biblia. Más que debatir, son estudios que nos va dando el pastor pues, sobre el amor, sobre la fe, todo relacionado con el tema bíblico. Y te explica
todo detalle a detalle. Te lo va explicando muy bien porque te va explicando cada detalle, cómo se llaman cada cosa. Y de ahí, de una palabra de nada, sacas mucho poder del Espíritu Santo a través de la palabra. Muy bien, Ramón. Pues esas eran las preguntas. ¿Algún mensaje que quieras decir a los que nos estén viendo? Pues yo invitaría a todos los que nos hayan visto y todos los que nos hayan oído que se pasaran por aquí y que probaran el cambio a ser cristianos o mundanos. La Iglesia Manuel está abierta a sus puertas para todo el mundo que quiera acercarse al Señor. Muy bien, Ramón. Pues nada, con esto terminamos y esperemos que haya sido de bendición. Ramón, muchas gracias por tu Dios te colaboración bendiga. y que Dios te bendiga mucho. Hasta luego. Hasta luego.